Atrevidos y atrevidas, sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Esquina Atrevida, donde hoy trajimos a dos invitados. Son unos amigos que tenemos en común y vamos ya concretando algunos proyectos que tenemos tanto con Atrévete y vamos también realizando algunos talleres sobre derechos humanos. En esta ocasión nos van a hablar un poco de las experiencias que están pasando allá en Chile, y nosotros también les vamos a ir compartiendo algunas experiencias que también estamos viviendo en Bolivia. Como ustedes sabrán, el tema de los bloqueos, hablaremos un poco de los estados de excepción, y ellos igual nos irán comentando algunas medidas que el presidente Kast allá en Chile nos estará comentando. Soy Valentina Rendón y como siempre me acompaña mi querido amigo Gualberto. ¿Cómo están, atrevidas y atrevidos? Gracias, Valentina. Como lo has establecido, este es un nuevo espacio donde vamos a conversar sobre temas importantes, pero creo que es importante resaltar que este espacio es justamente un nuevo espacio donde vamos a tener invitados internacionales. Junto con los compañeras y compañeros de Casa Común lo vamos a impulsar este espacio. Es un espacio internacional donde vamos a conversar sobre lo que está pasando y lo que está aconteciendo no solamente en nuestros países, sino en la región como tal. Y en esta ocasión nos van a acompañar dos compañeros justamente para compartir y para analizar lo que están atravesando nuestros países, en tanto Bolivia y Chile, en estos momentos. Así que con ese preámbulo vamos a dar la palabra a Maxi para que se pueda presentar y podamos conversar sobre este tema tan importante de estos nuevos gobiernos que han asumido el poder en nuestros países. Maxi, bienvenido. Hola, muchas gracias, Alberto. Saludos a todas, a todos, compañeros. Mi nombre es Maximiliano Andrade, Maxi Andrade. Soy administrador público de la Universidad de Higgins, acá de Chile. Soy parte del área de juventud de la Casa Común. Y eso, contento, nervioso, ansioso de poder conversar de lo que está pasando en la sociedad de las juventudes y de tener un espacio para que Latinoamérica sepa lo que está pasando. Gracias, Maxi. Javiera, bienvenida igual. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Javiera Carlesi, Javi, también del área de juventudes de la Casa Común, y soy licenciada en Historia y también cientista política de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Así que estoy muy expectante de la conversación que se va a dar, y desde ya muchas gracias por este espacio tan genial. Chicos, tal vez podríamos empezar con alguna pregunta bastante interesante. Realmente, ¿cómo nos podrían comentar la situación política que atraviesa su país, Chile? Tanto Chile como Bolivia han atravesado un periodo de transición política marcada especialmente por un ascenso de gobiernos de derecha y una rápida respuesta social de rechazo a este. Bueno, Javi. En contexto, nosotros ya este año, en marzo de este año, tuvimos el cambio de gobierno, donde pasamos de un gobierno de izquierda, centro-izquierda y un periodo de alta agitación política y social. Vivimos un proceso de intento de cambio de nuestra constitución y otro tipo de procesos políticos, y terminamos con un gobierno de ultraderecha que ya había intentado ser presidente anteriormente y esta vez logró, y con una importante mayoría. Y hemos visto que en pocos meses, ya se han cumplido casi 3 meses, se ha destrozado o intentado destrozar el Estado y las distintas iniciativas que el Estado chileno ha impulsado hace 20 años atrás en tan solo 3 meses. Entonces es un escenario bastante desalentador. Hay un agotamiento también de la sociedad civil, de las personas de izquierda y en general las personas interesadas y que se movilizan en la lucha social, pero frente a todo lo que ha ocurrido, que muchas veces lo asimilamos a la motosierra en Argentina, la sociedad ha respondido y ya desde los primeros días empezaron distintas protestas, pero ahora, y particularmente los estudiantes y los jóvenes, han sido la cara también de esa movilización, de estar en las calles y levantarse contra Kast, lo que ha sido contestado con mucha violencia y represión que no se había visto en mucho tiempo. Ahí le doy el paso a Maxi. Solo para complementar, nosotros como país venimos de un ciclo político de izquierda a derecha hace ya más de una década, y básicamente estamos viendo que no solamente ha sido un gobierno que llegó al poder por medio de promesas vacías, sino también hemos visto cómo ha habido una desarticulación y una acción coordinada de líderes de Latinoamérica
económica para ir en pos de lo público, no solamente lo del Estado. La visión de consenso, la visión de sociedad que se había establecido hace un par de años se está poniendo en debate por estos gobiernos de ultraderecha, lo que está tensionando económicamente el país. Esta última semana estamos viendo un embargo en las cuentas de los estudiantes de educación superior por un crédito que en mi opinión nunca debió haber existido, como lo es el CAE. También estamos viendo una inconsistencia en ese tema, que le están haciendo una rebaja a los grandes millonarios. Entonces es un panorama raro, complejo, politizado, altamente tensionado, pero en donde las fuerzas de oposición tienen harto que decir. Yo veía un poco los medios de comunicación de Chile y prácticamente creo que Kast iba con una propuesta más que todo para las elecciones de darles seguridad. El tiempo no estoy tan segura, pero ya Javiera decía 3 meses, y en el lapso de estos 3 meses se ha hablado de unas acciones de Kast, especialmente hablando del tema de la migración, de estas zanjas que está construyendo especialmente en estos 2 puntos de los países de Perú, Bolivia. Creo, o cómo lo ven ustedes, al menos esa fue mi percepción al ver los medios de comunicación de allá de Chile, es que, a ver, Kast proponía un eslogan de seguridad. En el caso de Bolivia, el eslogan de Rodrigo Paz ha sido capitalismo para todos. Y yo lo que percibí es de que Kast decía seguridad, seguridad en base a lo que es la migración. Ya ha ocurrido o ha acudido a estos campos del tema de la salud, de la educación, en el cual también se les exigía de que reporten a ciertos migrantes para también reportarlos, ¿no?, a sus respectivos países. ¿Cómo lo ven ustedes esas medidas que está realizando el presidente de Chile? Tal como tú señalabas, el principal eslogan de Kast fue la seguridad, tanto en materia migratoria, pero también la seguridad respecto al narcotráfico y la vida cotidiana en Chile, y vemos que todas estas medidas que tú mencionabas ni siquiera se están ejecutando, es decir, y que bien, por un lado, la verdad, sobre todo respecto a que las escuelas y el mundo de la salud tengan que reportar migrantes, pero todos fueron mentiras, o como se ha dicho en Chile a propósito de una frase desafortunada del presidente, metáforas e hipérboles, porque no ha hecho nada en materia de seguridad. Incluso ni siquiera hizo un plan de seguridad, sino que dijo que el plan anterior, del gobierno anterior, el que se dedicó a criticar por 4 años, es un muy buen plan y lo va a implementar. Entonces, ni siquiera lo que prometió a sus electores de derecha lo está cumpliendo. Y sobre lo que mencionas de la franja en la frontera, justo hoy, hace unas horas, salió una noticia que la están haciendo mal y que crearon un puente. Entonces, solo ha trabajado en base a mentiras, que yo creo que también está pasando en el caso de Bolivia, y nos pueden comentar mucho más, pero ni siquiera ha logrado dar cuenta a quienes lo eligieron, y eso se está notando mucho en la tensión social que está ocurriendo en estos momentos en el país. Sí, en la misma línea de Javiera, bueno, nosotros acá como oposición a este nefasto gobierno se ha levantado una pequeña campaña que es ir al CERNAC, que es el Servicio Nacional de Consumidores, porque te estafaron en la campaña. O sea, todas las promesas y crisis de seguridad, que prácticamente no se podía salir a la calle, que vivíamos en un gobierno mucho más peligroso que algunos países autocráticos, no se está cumpliendo. O sea, han hecho un papelón tanto institucional como programático, como dice Javier. O sea, podemos ver que con un gobierno que lleva más de una década tratando de gobernar y de poder poner orden y seguridad, su ministra de seguridad, las primeras acciones fueron de índole personal, puras polémicas de segundo nivel, no tenía un plan, no tenía un proyecto, y fue junto a la ex vocera de gobierno Mara Seguini el cambio más rápido desde el retorno de la democracia, durando menos de 70 días en el cargo, lo que habla de una inexperiencia y una incapacidad de poder gestionar la crisis de seguridad, que sí existe una crisis de seguridad, existe problemas de seguridad, existe una sensación de inseguridad que es altamente sensible y palpable en la comunidad chilena, pero de ahí a lo que diagnosticó el gobierno de José Antonio Kast, a la realidad que está ejecutando, es una realidad muy compleja, es una realidad muy lejana, es una estafa. Mira, con decirles que, por ejemplo, plantearon un recorte del 3% a todos los ministerios, incluyendo el Ministerio de Seguridad, y después se tuvieron que retrotraer de ese tipo de medidas, no siendo la única medida que se han retrotraído. Entonces no se puede entender cómo un gobierno que llega a la seguridad hace que su primera ministra sea de seguridad, que su eslogan de campaña sea de seguridad, y como decía Javier, le hagan un puente en su zanja. ¿Cómo va a ser la expulsión de migrantes? Y hasta el momento hay más autoridades del gobierno que han salido de gobierno que migrantes que han salido de Chile. Entonces, como decimos desde la oposición, esto es una estafa que tenemos que ir al CERNAC a denunciar.
En esa línea, igual bajo la pregunta que hacía Valentina sobre los contextos políticos que están atravesando nuestro país, igual bajo esta conversación que estamos sosteniendo, igual es creo necesario un poco compartirles también un poco lo que está pasando en Bolivia. Tenemos un gobierno que ya está en el poder hace 7 meses, el año pasado en noviembre ha ascendido al poder. Tenemos un gobierno que en los últimos meses se ha desgastado bastante. Actualmente la política boliviana se encuentra fragmentada, con serios conflictos sociales, pero también un poco ligada a lo que ya ustedes establecían con la realidad de Chile, ¿no? Por ejemplo, justamente estas propuestas que ustedes decían que CAS había establecido, no solamente con sus votantes, sino también con otros sectores, y que a la vez estas propuestas no han sido cumplidas o que han sido incumplidas. Pasa algo similar en el país. Teníamos un gobierno que un proceso electoral se mostraba un tanto centro de todo, no mostraba como que signos de estar al lado de la derecha o de la izquierda, sino que cuestionaba a los dos sectores y decía que era una alternativa que el país necesitaba, pero principalmente estaba vinculada a sectores sociales en su momento, ¿no? Y tenía propuestas para estos sectores. Desde el momento en que establecía estas propuestas, han pasado buen rato, y justamente las propuestas que él planteaba pues han sido incumplidas, o por lo menos no han sido materializadas hasta la fecha. Y creo que justamente eso es lo que también pasa en Chile. Recientemente ayer revisaron un informe de PNUD sobre democracias bajo presión. En el caso de Bolivia establecía que, por ejemplo, la falta de respuesta o la falta de cumplimiento de los compromisos que asumen los gobiernos también debilita las democracias. Y un claro ejemplo de lo que está pasando en el país con este gobierno de Rodrigo Paz es justamente eso, ¿no? Que por la falta de cumplimiento de esos compromisos que había asumido en un proceso electoral, ahora tiene un país en conflicto, tiene un país que ha parado más de 40 días en varios departamentos del país, un país que está lleno de bloqueos, y un país y sectores también que se han sumado a esto, que tienen demandas legítimas a partir de ciertos compromisos que el mismo gobierno había asumido. Y no solo eso, sino también tenemos un gobierno que ha tenido varias fallas, por ejemplo, en cuanto a abastecimiento de combustible, ha tenido varias controversias con respecto al tipo de combustible que está entregando a los consumidores. Actualmente, se han destapado casos de narcotráfico, seguramente ustedes también lo han visto, 108 toneladas de cocaína que han sido incautados en puertos chilenos. Entonces tenemos un gobierno que actualmente está transitando sin rumbo, con serios problemas, pero principalmente con problemas sociales, ¿no? Y con descontento social de estos sectores a los que le había prometido que iba en cierta medida a responder con las políticas de Estado. Más bien, desde que ha asumido el gobierno este presidente, pues ha mostrado más semejanzas y políticas más a favor de los empresarios, en este caso de los agroindustriales de la zona de Santa Cruz. Entonces creo que atravesamos la misma situación en cuanto a estos escenarios. Tenemos un gobierno que está faltando a su palabra, pero que se está mostrando más del lado de las derechas, de los grupos de poder o de los grupos económicos que han manejado Bolivia, y que está, asemejado, que las políticas que está implementando son en base a estos sectores de interés. Por lo menos yo creo que eso puedo compartir desde la realidad de lo que estamos atravesando en estos últimos meses en el país. Lo que podría acotar a lo que menciona Gualberto es que este gobierno realmente nos ha dado una sorpresa grande para todos los bolivianos, toda vez que las encuestas en los medios de comunicación apuntaban a 2 candidatos que no era Rodrigo Paz, por lo cual haber salido en la primera vuelta Rodrigo Paz realmente ha sorprendido, y ya en la segunda que haya ganado con un 50%, igual creo que los que no eran tanto ya de izquierda estaban contentos de cierta manera de que haya ganado Rodrigo Paz, pero también había un susto. Ya luego las medidas que he ido tomando, a mi perspectiva, han sido más pro derecha, y posteriormente aquí yo creo que juega, y tal vez adentrándonos un poco al tema ya de las movilizaciones, de los bloqueos, las protestas que está ocurriendo en Bolivia, también paralelamente como se ha visto en Chile, en los temas de salud, de la educación que está viviendo, es básicamente que el tema de la movilidad social o las movilizaciones sociales, estos grupos realmente tienen un gran poder de veto, porque han llegado a bajar leyes que ha sido promulgado por el Rodrigo Paz. Por ejemplo, no sé si conocían esta ley de una reforma agraria. Oye, Karen, creo que no me estás escuchando. La pequeña tierra
la podrías modificar a una mediana tierra, lo que implicaba que la pequeña tierra no se puede embargar, por ejemplo, es inembargable. Toda esta medida de la promulgación de esta ley ha convocado a que varios sectores, más que todo de las tierras, hagan una marcha de 1000 kilómetros, lo cual la respuesta de Rodrigo Paz tuvo que ser abrogar esta ley. Entonces, realmente creo que existe una rebelión popular en cuanto a Bolivia de lo que está ocurriendo y sobre todo este descontento que existe en las medidas que está realizando el gobierno de Rodrigo Paz. Y más aún, algo más para acotar. Este último, no hace poco, tal vez en abril, se ha dado ya esto de las subnacionales, en la cual el partido como tal del gobierno Patria, digo gobierno, referirme de Rodrigo Paz porque Lara, el vicepresidente, se ha declarado opositor. En estas subnacionales, de las 9 gobernaciones que existe en el país, ha ganado 1 Rodrigo Paz. El poder político que está teniendo Rodrigo Paz en estos cortos 6 meses que está trabajando, realmente se está desgastando y hay un gran descontento igual por parte del pueblo boliviano. Sí, comparto la mirada de Vale. Creo que justamente esa es la realidad de lo que estamos atravesando en el país. Que Rodrigo Paz ha perdido poder político porque también ha comenzado a gobernar con decretos, ha comenzado, por ejemplo, a separarse de manera muy fuerte del vicepresidente y ahora es, como lo ha establecido Valentín, es uno de los primeros opositores a Rodrigo Paz. Entonces creo que estamos teniendo serios problemas políticos y sociales en el país y creo que en esa línea, a partir de lo que cada uno ha planteado de lo que está pasando tanto en Chile y Bolivia, me gustaría también preguntarles de cómo lo ven tanto acá, bueno, en el caso de nosotros o de Rodrigo Paz, Valentina, si realmente lo ven como un accidente político de estos gobiernos o son cambios de época que tenían que pasar, ¿no? Por lo menos en el caso boliviano, tal vez iniciaría yo respondiéndome la pregunta misma, tal vez para que lo vayan pensando. Por ejemplo, en el caso del Bolivia, pensamos que sí es un cambio de época político, porque teníamos un gobierno desde 2006, el gobierno del MAS, con un presidente muy fuerte a nivel político que tenía organizaciones que lo respaldaban, que ha estado más o menos, bueno, el gobierno del MAS ha estado 20 años más o menos, más o menos 19 años, pero las últimas gestiones lo ha asumido el Luis Arce, que era del mismo pero que ha tenido ciertas diferencias con Evo Morales, pero teníamos un periodo con hegemonía bastante del MAS, que tenía poder político, que tenía respaldo de las organizaciones sociales, pero de 2019 hemos tenido un pequeño periodo de transición, hemos tenido un internato porque el país se ha visto inmerso en un serio conflicto por las elecciones que se tuvo en ese momento. Había una dicotomía de que varios sectores decían golpe, otros sectores decían que era fraude y terminaron derrocando a Evo Morales, ¿no? Y en ese periodo pues asumió una mujer, el gobierno le acompañó también el tema del COVID, estuvo marcado por corrupción, por cierta represión a la población, porque también las políticas que estaba impulsando, porque Yanine Áñez estaba vinculada con el grupo corporativo que siempre ha manejado la política del país, con los Doria Medina, con los Tutos, con los Camachos, por ejemplo, que para ese momento ya tenía un gran poder político. Fue un periodo muy, muy trágico en el sentido de que se ha cargado también muertos este gobierno y después de eso hemos vuelto a retomar justamente la hegemonía del MAS, volvemos a tener un presidente del MAS, de la izquierda, que en este caso fue Luis Arce, pero este gobierno fue un tanto raro porque se mostró muy discrepante con Evo Morales, con las organizaciones que respaldaban este sector y comenzó a separarse de manera muy clara de los movimientos sociales, comenzó a captar ciertos grupos de poder que lo respaldaban y que lo mantenían en el poder y duró eso hasta el final, ¿no? Hemos tenido un periodo en el que el movimiento al socialismo ha tenido gobernabilidad más o menos en el país, ya, pero con este cierto desgaste de 2019 en el que se derroca Evo Morales, luego entra Luis Arce con poca credibilidad de que las políticas que hacía no favorecían, con ciertos niveles de corrupción, con ciertos niveles de persecución también a organizaciones sociales que eran los mismos organizaciones que lo habían llevado al poder. El movimiento al socialismo y la izquierda misma pierde credibilidad, pierde legitimidad y llegamos a un periodo en el que la población boliviana se había cansado un poco de estos escenarios y terminan tocándose en un proceso electoral en el que justamente ninguno de los que habían postulado de la izquierda en el país tenía posibilidad de ganar. Evo Morales fue, por ejemplo, una persona que había intentado postularse, pero que el Tribunal Electoral, que es la institución que lleva adelante estos procesos electorales,
electorales no lo había permitido, entonces se quedaron sin candidato, ¿no? Se quedaron sin candidato y terminaron escogiendo justamente al mal menor. En este caso, Rodrigo Paz aprovechó justamente eso, de que tenías como, por ejemplo, como una otra alternativa, Tuto, que siempre ha estado vinculado con la ultraderecha en el país, y otros actores como Doria Medina, que es un empresario muy reconocido en el país. Entonces Rodrigo Paz, viendo ese escenario, se acercó a los movimientos sociales, vio que no tenían líderes que estaban en carrera electoral, entonces capitalizó justamente esa población que no tenía a quién elegir, terminó justamente ganándose esa población que depositó su confianza. Y lo irónico es que una vez que gana las elecciones en segunda vuelta, porque en la primera no se puede, en la segunda vuelta termina justamente a lo que ya los había establecido hace rato, pues termina alejando de ese grupo que había confiado, que había depositado su confianza en él. Entonces yo creo que más bien en Bolivia, si bien es como que un accidente político, porque es como un escenario que fue el sujeto que capitalizó, porque la izquierda se había desarticulado, había perdido credibilidad y por lo menos había generado anticuerpos en la sociedad boliviana, ¿no? Entonces ante eso Rodrigo Paz capitaliza eso y también intenta hacer un cambio de época, porque intenta matar a lo viejo, pero lo nuevo tampoco puede crecer, ¿no? No puedo resurgir, porque te terminas topando con un gobierno que ahorita, por ejemplo, está en serios conflictos en el país, y que es una situación que nos hace entender que justamente las izquierdas, y lo que decía Valentina, justamente estas organizaciones que están, por ejemplo, en las movilizaciones actualmente, siguen teniendo poder, siguen teniendo capacidad de articulación a nivel nacional y siguen modificando o intentando desde las calles y desde las carreteras principalmente generar cambios a nivel político en el país. Por lo menos eso yo les puedo comentar sobre esto, lo que está aconteciendo, y sobre si realmente en nuestros países estamos viviendo un cambio de época o solamente son accidentes políticos en lo que se está atravesando. Y les lanzo esa pregunta a ustedes para que nos puedan comentar cuál es su percepción sobre esto. Dale, Maxi. Muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas que mientras lo escuchaba me hacía mucha similitud, o sea, muy cortito, partiendo con lo que decía Vale, del cumplimiento del programa. Me acordé de un estudio que sacaron los Centros de Estudio Progresistas de Izquierda, que decía que Kast hasta el momento llevaba una medida cumplida de las 440 medidas que estaba impulsando para esta fecha. Entonces estamos hablando de una desconexión total de su programa de gobierno. Ya específicamente a la pregunta, yo creo que lamentablemente para la izquierda chilena lo de Antonio Kast no es un accidente político, es una persona que ya, como decíamos anteriormente, ya más de una década capitalizando los errores tanto del progresismo como de la derecha tradicional y de las personas que están altamente alejadas de la política y altamente polarizadas. Y su triunfo, la verdad, no nos considera algo nuevo. Por ejemplo, cuando ganó Gabriel Boric, el peligro de que ganara José Antonio Kast también era muy real, era muy cierto. De hecho, en esa elección, que también acá en Chile hay primera y segunda vuelta, la ganó Antonio Kast. Y después la izquierda en una unión logró darle vuelta y se pudo derrotar en ese momento al avance de la ultraderecha, pero es un programa que, aunque no queramos, igual está haciendo bien las cosas, desconectando la política de la ciudadanía y metiéndole discursos de odio, de miedo y generando falsas esperanzas que, como hablamos un poco en las primeras preguntas, están siendo que respondía a su programa de gobierno. Eso básicamente por mi parte. No sé si Javi está sí. en la misma línea. Bueno, opino lo mismo, pero agregar algunos elementos. Primero, de que finalmente es un cambio de época, que nosotros en Chile, bueno, por algo también estamos generando este diálogo entre países y que también afecta a todo nuestro continente. Pero tal como había mencionado en las preguntas anteriores, esto se debe en primer lugar por el gran aprendizaje que han tenido las derechas luego de la marea rosa latinoamericana a inicios de siglo, pero sobre todo también esta suerte de amistad y colaboración entre las derechas. Y también en el caso de Chile en particular, que venimos de muchos años de una importante movilización progresista. Nosotros tuvimos la revuelta popular en 2019, que era por el alza del costo del transporte, y luego también evolucionó a otras demandas contra la lógica neoliberal del país. Luego un gobierno progresista, un presidente joven, una nueva izquierda para el país, y luego la derrota del proyecto de constitución que ofrecía el progresismo. Entonces ahí la izquierda chilena, al revés, la derecha chilena tuvo la oportunidad de aprender de todos estos procesos, de los errores que se cometieron en estos procesos, y apoyados por el gran empresariado, los grandes poderes en el país, y también, y por qué no, los medios de comunicación y las redes sociales fueron creando su camino de alguien que ya había disputado la presidencia como es Kast,
para llegar, así que no es un accidente, lamentablemente no es un accidente, sino un proceso en el que ahora vemos un resultado para la derecha y que, tal como hemos comentado, también ya estamos viendo sus primeros caídas, los primeros errores y la gran decepción que está generando en la población. Saben, me gustaría lanzar una pregunta a Javiera y Maxi respecto a cómo ven esto de la doctrina Don Roe. Está siendo muy particular en países de América Latina como Honduras, que prácticamente se refiere a que Estados Unidos está tratando de controlar los movimientos de un gobierno latinoamericano. No sé cómo va allá en Chile, qué tanto es la intromisión de Estados Unidos, de Donald Trump, en cuanto a las medidas que está optando el gobierno allá. Bueno, Javi. Bueno, es una intervención bien importante, quizás no al nivel aún de Honduras o Argentina, pero, por ejemplo, Kast, antes de ser presidente, fue a esta junta, a este congreso que hicieron distintos presidentes, Shields of America. Entonces, previo a tener el mando, ya estaba ahí a disposición de Donald Trump, pero ya en la vida de los chilenos y las chilenas ya lo hemos visto. En primer lugar, a la semana que llegó el presidente Kast, empezó a desestimar distintos documentos medioambientales en favor de la inversión estadounidense, y ahora, hace una semana también, un territorio en Chile que sufrió un terrible incendio este verano, que tiene minerales raros, fue también ya autorizada la venta de terrenos y la liberalización de esos espacios a multinacionales extranjeras. Entonces se ve, ya los chilenos ya sabemos y vemos en nuestro diario vivir cómo hay intereses entre Estados Unidos y esta nueva administración en Chile. Y bueno, también cómo Kast ha defendido constantemente la postura estadounidense. Cuando él no era presidente, cada vez que el gobierno de Gabriel Boric no se alineaba con Donald Trump, habían reclamos de toda la derecha chilena. Entonces existe una relación bien importante y que se está manifestando ya en el país. Ahí no sé si Maxi quiere complementar. Sí, cortito. Bueno, nosotros hemos visto que, no sé cómo decirlo de manera bonita, pero sí estamos siendo una pequeña colonia de Estados Unidos, no solamente Chile, sino Latinoamérica. Y podemos verlo no solamente en las acciones que decía Javiera, sino mientras hablaba me recordaba de dos polémicas que generó el gobierno de Kast. Por ejemplo, en febrero había una polémica que se conoce como el cable chino, en donde el gobierno de Estados Unidos se negó a que el Estado de Chile, con su independencia y soberanía, pudiera hacer negocios con el Estado de China, lo que derivó en la suspensión y anulación de visas para el ministro y viceministro de Tecnología de Chile, Tecnología y Transporte en Chile, siendo un caso clarísimo de intervención del Estado, prohibiendo la entrada a tu país. También podemos ver, por ejemplo, en temas mucho más internacionales de Globo, la votación que ha tenido el Estado de Chile, por ejemplo, con respecto a temas de temáticas de género, de pasar de ser en el gobierno anterior un referente, no sé si decirlo, pero que tenía una política internacional feminista, una visión abierta al mundo, de siempre estar firmando los tratados en pos de los derechos de las mujeres. Acá no lo firmaron, o sea, fue un país africano, Argentina, Chile, Estados Unidos, lo único que llegaron. Lo mismo en votaciones en la OEA, lo mismo en votaciones en la ONU. Estamos siendo básicamente un perrito faldero, como se dice, de Estados Unidos, las decisiones internacionales y todo, y no solamente el Estado. Por ejemplo, esta semana también hay una polémica acá en Chile porque vino el creador de Palantir y se reunió secretamente con José Antonio Kast, y que después tuvieron que decirlo a la prensa porque es un peligro. Todos sabemos lo peligro que es esa empresa para los ciudadanos de los países en los que se implementa. Así que la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica es gigante. Están bloqueando inversiones, están tratando de, como decía Javier, llevarse los minerales, de usar el Estado para lo que siempre han hecho desde el siglo XX en adelante. Así que nada nuevo, pero lástima que nuestro gobierno de ultraderechas, que se hacen llamar nacionalistas, patriotas y defensores de sus países, son los primeros en ceder ante las multinacionales extranjeras sin defender nada de su país. Sí, de hecho sí, por supuesto. Hasta diría que Kast está copiando ciertas actitudes de Donald Trump, ¿no? Como el hecho de el muro que construye Donald Trump para México, y Kast ahí con su zanja para los peruanos y los bolivianos, si es que lo podemos ver de esa perspectiva. Yo quería decirle a Gualberto que
No sé si escuchaste, Wallace, el hecho, una noticia que no sé si sea real o no, pero Donald Trump decía que él está dispuesto a mandar un misil directito a Chapar. No sé, yo estos días he revisado un libro muy interesante que es Líder a Palos. Es un libro que expresa un poco la lucha que ha tenido este sector en el país, que es el Chapar, y bueno, que es un municipio del departamento de Cochabamba, que es una zona cocanera, que las personas siempre han estado vinculadas a la producción de hoja de coca. Bueno, por si acaso, la hoja de coca está constitucionalizada en el país, ¿no? Es una hoja sagrada que lo reconoce la misma constitución en el país. Bueno, ahorita, por ejemplo, se ha vuelto a retomar con mucha fuerza el discurso con narcolíderes, de que los movimientos, por ejemplo, sociales que ahorita están en protesta con respecto al gobierno de Rodrigo Paz, los han vinculado estrechamente con el narcotráfico, y que se sostiene que estas movilizaciones están siendo financiadas justamente por esta organización que tiene su base en el Chapare, justamente, que es las 6 federaciones, y el cual está dirigido por Evo Morales. Entonces, yo más bien creo que el hecho de volver a instalarlo como que estas movilizaciones en el país son una cuestión del narcotráfico, y el que el narcotráfico es un aspecto que está tal vez llevando a los escenarios y a los conflictos sociales que está atravesando el país, es una narrativa que lo instala el gobierno, pero también con serios intereses del gobierno norteamericano. Hace mucho, por ejemplo, ya la DEA había salido del país, pero ahora hay ciertos indicios y ciertas posturas de este gobierno de volverlos a traer, justamente con esta intencionalidad de, otra vez, desarticular los movimientos sociales, porque dada la casualidad que uno de los sectores más fuertes que tiene justamente la izquierda boliviana y los movimientos sociales tiene en base a la organización que lidera Evo Morales, ¿no? Y creo que su interés justamente de seguir con esta narrativa para tener argumentos para tal vez usar la fuerza como mecanismo para desarticular las organizaciones, y principalmente aprender o encarcelar a los líderes más importantes que tiene la izquierda, los movimientos sociales en el país. Y también, en base a lo que ya ustedes comentaban, creo que este es un gobierno que ha mostrado más cercanía al gobierno de Rodrigo Paz. Justamente teníamos los anteriores gobiernos que habían mostrado cierta lejanía con el gobierno de Estados Unidos, pero ahora hemos vuelto a un gobierno que hace caso, por ejemplo, a las más máximas autoridades de la administración Trump. Y justamente también lo que decía Valentina, creo que muchos altos funcionarios de Estados Unidos han expresado explícitamente su apoyo a Bolivia, y que no van a permitir que en Bolivia se dé un derrocamiento de un gobierno electo democráticamente. Yo por lo menos proyecto que estos días se van a seguir instalando de manera con mucha más fuerza esta idea de que estos movimientos sociales, o que estas movilizaciones que están ocurriendo en el país son financiadas por el narcotráfico, justamente para tener argumento para atacar tal vez con el uso de la fuerza a estas movilizaciones y estas manifestaciones que hay en el país. Y uno de los intereses, yo creo que por lo menos, y una de las preocupaciones que tiene este gobierno, es justamente desarticular a este grupo muy importante que tiene el país de movilización, que es justamente, y de coordinación, que tiene base o sede en Chapare. Entonces creo que yo igual, sin duda alguna, creo que Estados Unidos tiene intereses muy fuertes en la región. Claros ejemplos, por ejemplo, ya lo han establecido con respecto a Chile, con respecto a esta idea de también con Bolivia, de rearticular de manera mucho más fuerte la lucha contra el narcotráfico. En los 80, por ejemplo, este discurso era muy fuerte. Se han cometido varios atropellos en desmedro, con esta idea de que Bolivia, por ejemplo, era un estado, por lo menos las organizaciones que en su momento han impulsado grandes protestas, los vinculaban directamente con el narcotráfico, con la idea de justamente desarticular estas protestas que había. Entonces, creo que van a haber sigue intromisiones, porque también no olvidemos que Bolivia tiene una de las reservas más grandes en cuanto a litio, y creo que hay intereses y en la región también, a partir de justamente lo que decía Javier, tal vez este allanamiento de camino que ha dado estos gobiernos progresistas con sus propios errores en cada país, han dado pues apertura a la ascensión de gobiernos de derecha. Estos gobiernos, tal vez con el apoyo de Estados Unidos, están teniendo esta rearticulación en la región, y bueno, la gobernación de Trump pues está teniendo también un camino más allanado para hacer injerencia en estos países. Bien, chicos, vamos a ir cerrando y dando nuestras conclusiones y reflexiones. Yo estoy un poco, en esta parte lo voy a editar Karen. Ya dado a conocer un poco las experiencias de Chile, y nosotros haberle dado también algunos pantallazos de lo que estamos viviendo en Bolivia. Como siempre, en cada episodio de La Esquina Atrevida queremos dejar un mensaje y sobre todo una reflexión a todos los jóvenes, que mayormente es nuestra audiencia por nuestras plataformas, en el cual no sean apáticos a la política, en el cual
siempre lleguen a ser parte de esas revoluciones sociales que existe, que toda decisión política normalmente nos afecta. Eso, para ir cerrando, podríamos ir dándole unas reflexiones y conclusiones a todo el público y más oyente juvenil que nos escucha. Tal vez podríamos empezar por Maxi. Bueno, muchas gracias, Vale. Muchas gracias también a modo ya de cierre por la invitación. Contento de que haya sido un debate y una visión también de pasado y de futuro muy importante. Yo creo que, bueno, el papel de las juventudes, a modo como de cierre, tiene que ser, primero, no creer que porque somos jóvenes tenemos la respuesta a todos. De hecho, tenemos que ser capaces de conglomerar muchas más personas a nuestras ideas, a nuestros debates, a nuestros diálogos. Tenemos que tener la capacidad de liderar los movimientos sociales, de liderar organizaciones ciudadanas, en estos momentos donde vemos que se ve que los derechos sociales tanto en Bolivia como en Chile se ven amenazados, ser capaces de defenderlos, de acordarse que ningún derecho está dado ni garantizado, siempre hay que defenderlos, sobre todo ante el avance de la ultraderecha. Me encanta poder tener estos espacios y que mucho más a futuro los compañeros tanto de Chile, Bolivia y Latinoamérica puedan tener un espacio de opinión, porque esto no está pasando aquí, está pasando en El Salvador, en Argentina, en Brasil no, porque lo gobierna una buena persona, pero en el resto de los países de ultraderecha estamos viviendo este tipo de márgenes, de restricciones, de mentiras, como decíamos, de estafas. Así que eso, a tomar rol protagonistas, a no dejar que la democracia se nos pase por el lado, a construirla día a día y a participar, a ser agentes clave. Sí, no, creo que Maxi dijo elementos bien importantes, pero en primer lugar agradecerles. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes, saber más sobre la situación en Bolivia, poder dar reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Chile. Y creo que justamente este ejercicio es la invitación a poder dialogar y poder informarnos como juventud respecto a lo que pasa a nuestro alrededor. Que la indiferencia y la vida diaria no nos absorba, porque tal como tú decías, Vale, la política nos afecta directamente, todas las decisiones políticas. Entonces debemos como juventud propiciar el diálogo, poder saber qué está ocurriendo, generar una opinión y poder dar esos debates con los demás. Es decir, no solo estar cada uno como persona, sino conversar y trabajar y luchar con nuestras comunidades. Y eso no incluye solo a nuestro país, sino justamente tener una perspectiva de lo que está ocurriendo en nuestro continente, una visión internacionalista. Así que este episodio, este ejercicio, creo que es una invitación importante a los jóvenes que puedan estar escuchando a poder replicar este tipo de ideas y seguir defendiendo el bienestar y la democracia en sus países. Y para cerrar, creo que, rescato las intervenciones de Javiera y Maxi. Primero, que creo que este es un espacio y es un inicio para seguir aprendiendo a comprender nuestras realidades. Creo que es un gran reto, por lo menos para las y los jóvenes. Segundo, creo que comparto esta percepción a partir de lo que hemos conversado y lo que hemos intercambiado, de que la situación tanto en Chile y en Bolivia, con los gobiernos que estamos teniendo actualmente, es también en parte a los errores que han cometido los gobiernos progresistas que hemos tenido, y que digamos, esta situación que por lo menos en el caso de Bolivia, con este nuevo gobierno que estamos teniendo, es en base justamente a estos errores que se han cometido, pero también lo que nos da a entender con este nuevo gobierno y los errores que está cometiendo es que tampoco la derecha tiene una proyección clara de la administración pública y tiene también las mismas síntomas de muchos gobiernos de izquierda, ¿no? Que no, por ejemplo, con el tema de las propuestas, que no tienen un aspecto concreto, o las políticas o la administración pública misma, cuando entran estos gobiernos, no tiene la capacidad de cumplir las propuestas que han planteado en procesos de elección. Entonces terminas teniendo o por lo menos los sectores que querían cambios o que se han hartado de un gobierno de izquierda en el país y han apostado por un gobierno de derecha, pero se terminan topando con peores escenarios, con peores gobiernos, con peor desinstitucionalización del sistema estatal. Y creo que también ahí está un poco la reflexión, ¿no? Para las personas que apuestan por las derechas, de que las derechas son estas personas autócratas que tienen, o los tecnócratas que tienen la capacidad de administrar la cosa pública y demás. Y creo que, por lo menos en el caso de Bolivia, Rodrigo Paz pretendía hacer un gobierno, por lo menos en sus primeros inicios o en los primeros días de gestión, se intentaba mostrarse como un gobierno de tecnócratas, ¿no? De los que saben.
pero con esto lo que estamos atravesando ya estos 7 meses demuestran todo lo contrario. Creo que es un buen aspecto que me llevo de este intercambio de opiniones, y creo que también esto es un llamado a seguir reflexionando el tipo de gobiernos que queremos tener. Finalmente creo que esto también nos lleva a que poder seguir intentando de alguna forma trabajar con los jóvenes a que nos interese la cuestión pública, la cosa pública, porque creo que tenemos una juventud muy individualista y creo que tenemos que aprender a que los grandes cambios no lo vamos a hacer solos, y el reto está en que las juventudes entendamos, impulsemos y comprendamos la importancia de trabajar en lo colectivo. Creo que ahí está el reto, y creo que más allá de eso la tarea también en el caso de Bolivia es un poco seguir rearticulando, y por lo menos que los movimientos sociales o que los partidos de izquierda o los movimientos de izquierda pues tengan también o sigan fortaleciendo una visión de país que se ha perdido de que hace 5 años atrás, por ejemplo, que ya la izquierda también en el país no tiene un horizonte claro, ¿no? O sea, no se sabe tampoco hacia dónde se va, con estas disputas también a lo interno de la izquierda en el país que han afectado también cierta claridad y cierta visión de país que se pretendía construir por lo menos con las 2 gestiones de Evo Morales. Eso de mi parte creo que es un episodio muy importante y muy interesante para seguir analizando y comprendiendo un poco nuestras realidades. Bien, muchísimas gracias por esos cierres, reflexiones y sobre todo nuevamente invitar a los jóvenes que nos escuchan, a las y los jóvenes leales a la esquina atrevida, que no solo seamos simples espectadores, también participemos en cuanto a la toma de decisiones, porque ténganlo por seguro que de aquí a corto, mediano plazo nos va a afectar gravemente estas cosas. Estamos a 6 meses de un nuevo gobierno y las cosas no están nada bonitas en Bolivia, entonces creo que es importante estas críticas siempre que se hace. Y quizás ya no tanto inclinarnos a derecha o izquierda, pero sí ser bien concretos con qué medidas se está tomando el gobierno y cómo nos realmente afectan. Por ejemplo, la ley que hablábamos sobre la reforma agraria, no ha habido tanto crítica por un sector más que el sector involucrado del tema de las tierras. Entonces creo que es muy importante estos espacios que estamos creando también para realizar un análisis en conjunto de lo que está pasando en América Latina, más aún cuando también se está dando escenarios interesantes de elecciones en Colombia y en Perú, que tal vez en otra oportunidad podríamos hablarlo. Les agradezco, Javiera, Maxi o Alberto también por conectarte. O Alberto, no te hemos tenido aquí en esta oportunidad en la cabina, pero gracias por todo el esfuerzo también que haces para seguir impulsando la esquina atrevida. Max y Javiera, esperamos realmente tenerles en otra oportunidad, contar con su presencia y también con las experiencias y conocimientos que nos comparten para también tenernos bastante informados. Vamos a terminar con una frase que la tenemos. Porque las grandes transformaciones comienzan cuando nos atrevemos a conversar.